¿Son bondadosas las políticas que existen para contrarrestar la pobreza extrema en Cartagena? ¿O si por el contrario, estas aumentan la brecha de pobreza y por consiguiente la de la desigualdad? Te invitamos a que estés pendiente a este segundo capítulo y último del especial de pobreza extrema en Cartagena. Abordaremos el tema desde las políticas y su comprensión desde lo social. Hola, bienvenidos una vez más al que sabe. Se habla de pobreza, pero ¿desde dónde la concebimos? ¿Cómo la entendemos? Lo primero que podemos resaltar es que la pobreza es un fenómeno multidimensional, porque no solamente la podemos comprender desde estadísticas, desde una visión netamente economicista, sino que debemos involucrar las voces de quienes la padecen en su cotidianidad. Por esa razón debemos dejar de confundir la economía de la pobreza con la economía del pobre, ya que tendemos a pensar que las personas por poseer tan poco no tienen aspiraciones. Amartya Sen, en su obra titulada Desarrollo y Libertad, plantea que la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, incorpora en el Informe de Desarrollo Humano del año 1997 el concepto de pobreza humana, el cual devela que el empobrecimiento es multidimensional. Más que la falta de lo necesario para el bienestar material, puede significar también la negación de las oportunidades y opciones más básicas del desarrollo humano, como vivir una vida larga, saludable y creativa, tener un nivel de vida decente y disfrutar de dignidad, autoestima, respeto de las otras personas y las cosas que la gente valora en la vida. Y ya que llegamos hasta aquí, es pertinente analizar todo esto en materia de política, es decir, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de hablar sobre políticas públicas inclinadas hacia el tema de la pobreza? El tema de la pobreza es realmente una consecuencia, es un efecto complejo que resulta de múltiples causas. Es importante entender que hay algunos programas que lo enfocan desde el punto de vista de ingreso, pero hay otros que lo enfocan desde el punto de vista de capacidades. Eventualmente las que tienen que ver con ingreso intentan, por ejemplo, promover el emprendimiento, las oportunidades para el sector informal, la expansión de posibilidades económicas o de trabajo o de inserción productiva. Eso puede presentar una serie de restricciones dependiendo de cómo se mire. El caso típico es que mientras que algunos creen que es el bien privado, la propiedad privada lo que hace es expandir el tema económico, otros autores o otros tipos de gestores están promoviendo es el espacio público. Como en todo, existen choques y tensiones entre propuestas, pero hay propuestas que son ley y muchas veces desconocen las necesidades de quienes las adolecen. Que el que sabe nos las explique desde el siguiente enfoque. Otra posibilidad de aproximarse por capacidades tiene que ver con entender en forma comprensiva otros fenómenos que tienen que ver con la pobreza. Particularmente tiene que ver con el arreglo institucional del Estado, entiende los fenómenos o los efectos de la globalización y además empieza a entender mejor la segregación socioespacial que puede haber que determina algunos gastos. Los fenómenos de segregación socioespacial tienen diferentes connotaciones. En alguna literatura ya empieza a hablarse de justicia espacial. Para mencionar un solo caso, el gobierno nacional, para el caso del Código de Urbanismo, no reconoce la vivienda flotante o la vivienda acuática. En Cartagena, aunque yo quisiera dar una solución, por ejemplo, de un puesto de salud flotante, tendría problemas para invertir ahí, porque la norma está hecha pensada en Bogotá y Soacha, no pensada en la costa ni en un territorio como este que es más agua que tierra. Entonces digamos que hay soluciones que son concebidas desde el Estado que lo que hacen es aumentar la segregación socioespacial. Son elementos de causas tomadas desde la toma de decisiones en lo público que lo que hacen es aumentar las brechas. Ya lo decía la abogada y docente de políticas públicas Luisa Fernanda Cano. Muchas veces las políticas públicas se convierten en discursos retóricos para acallar demandas sociales, pero en parte ella también sugiere que esto sucede debido a que los gobiernos año tras año vienen trabajando bajo la lógica de planes de desarrollo y no desde una lógica de políticas públicas. Eso sí, pensándose las políticas públicas a partir de derechos y pensándose como instrumentos, es decir, sentados desde ya quiénes lo van a ejecutar, en cuánto plazo y cómo. Sinceramente es mucho lo que se ha hablado sobre pobreza, pero poco lo que se aborda. Incluso existen programas y propuestas. El problema de estas iniciativas es que no están orientadas a tener un enfoque diferencial desde las instituciones. Así es, y son programas tales como Familias en Acción, el CISBEN o desde lo local el Plan de Emergencia Social Pedro Romero. Yo diría que casi todos esos programas que han mencionado adolecen precisamente de monitoreo y evaluación. Cuando uno seriamente se pone a mirar si hay una relación causa-efecto, si hay algún experimento contrafactual que te permita saber si esta persona o este grupo familiar subió o bajó en materia de sus condiciones y capacidades de vida, no es fácil, no es posible determinar ni siquiera estadísticamente que efectivamente la incidencia es directa. El primer fallo no es que no haya los programas, es que no hay el monitoreo y evaluación
evaluación para efectivamente comprobar si están teniendo efectos y corregir los errores que pueda tener el programa. Pero si queremos hablar de inversiones que realmente atacan los focos de pobreza en Cartagena, nos encontramos con que dichas inversiones realmente no existen. Y no existen precisamente por una mala administración e implementación de los recursos públicos. Aquí nunca hemos hecho nada de eso. En Cartagena muchas de las actividades han sido dispersas en materia de inversión pública. Lo único que uno ve cuando uno revisa las inversiones, sobre todo del gobierno nacional, que se privilegia de manejo de inversión, si uno mira los grandes proyectos de Cartagena, en 20 o 30 años no han pasado de ser los que benefician en un momento determinado la zona industrial o el centro histórico y el aeropuerto. Actualmente se vislumbra para Cartagena la construcción de otra nueva solución. Mediante la Ley 2038 de 2020 se creó el Fondo de Sustentabilidad 500 años Pro Cartagena, que de acuerdo con quien abandera la ley, Fernando Araujo Rumier, se espera acabar con la pobreza extrema a 2033. Y es que esta ley se ha vuelto muy famosa porque uno, trata un tema muy sensible para la comunidad cartagenera como lo es la pobreza extrema, y dos, al ser una propuesta para trabajar dicho tema, genera muchas dudas y ha levantado muchas críticas. La ley que promueve la creación de un fondo para la pobreza en Cartagena tiene varios puntos neurálgicos que deben revisarse. En principio, el propósito general de la ley es básicamente de un alcance que es el mismo de la alcaldía, es decir, usted tiene que tratar como alcalde y sus estamentos, incluyendo el consejo, tratar de disminuir la pobreza en Cartagena y además darle sustentabilidad ambiental a Cartagena. Entonces lo que hace básicamente es en un patrimonio autónomo y en una junta que toma decisiones discrecionales reemplazar funciones y atribuciones de la alcaldía. ¿Escuchamos bien? ¿Un patrimonio autónomo? Sí, esta es la parte que más genera incertidumbre y es apenas lógico porque en el documento no deja claro cómo va a ser todo su manejo. Tiene, aparte de 2 representantes de la presidencia, 2 representantes de la gobernación, 2 de la alcaldía, tiene representación de 2 aportantes. ¿Quiénes pueden ser aportantes para financiar proyectos de largo plazo y de largo peso en materia de inversión pública? Pues los organismos de financiamiento multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o en su momento la banca privada como el caso del Grupo Aval. En cualquiera de las 2 circunstancias realmente las fuentes de recursos no están definidas expresamente. Otra de las críticas a esta ley es que ella habla de la creación de una gerencia privada con casi las mismas potestades de la alcaldía, lo que le permitiría acceder a recursos públicos, sin antes tener unos focos claros y una cadena de valor explícita que ataque la pobreza. En ese sentido nos surgió una pregunta: ¿qué elementos debe expresar una ley para que sea confiable y viable a la vez? Cuando uno quiere expresar una ley que ataque la pobreza, tiene que atacar precisamente una cadena de valor explícita. Si ustedes miran los programas de erradicación de pobreza, hay unos que atacan salud, dicen, listo, es importante que los niños de 7 años, independientemente de su condición de familiar, tengan acceso a una nutrición mínima y por eso se crean centros de desarrollo integral. Si usted dice, necesitan una educación, pues tiene que garantizar unos mínimos de educación independientemente del niño que sea, por lo menos a nivel básico y secundario. Entonces, cada una de esas programas tiene una cadena de valor explícita. Si hacemos las cosas bien desde la gestión pública, deberían tener una convergencia de alguna forma entre ellas, ya sea espacial, ya sea desde el punto de vista de foco poblacional, pero algo que lo haga converger. Y es que, a ver, no es que seamos pesimistas, pero ¿qué pueden creer ustedes que sucederá con una ley que tiene tantos vacíos jurídicos? De todas formas, los queremos dejar con las siguientes preguntas. ¿Creen que este fondo sí atacaría el problema de la pobreza extrema en Cartagena? ¿O si están de acuerdo con quienes la critican, sería contraproducente porque podría promover el mal manejo de los recursos públicos en el futuro? Tampoco dejen de contarnos qué les pareció este especial sobre pobreza extrema en la ciudad y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y además compartir todo el contenido del que sabe.